Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a seguir con el estudio que tenemos a Segunda de Pedro. Hoy vamos a leer Segunda de Pedro Segunda de Pedro capítulo 3 y vamos a leer algunos versículos, ¿amén? Para comprender todo lo que habla el capítulo 3. Entonces empezamos. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entonces tenemos que esta es la segunda carta que escribe ¿qué? El apóstol Pedro. Amén. Entonces vamos a leer ahora Segunda de Pedro capítulo 3 desde el 8 en adelante dice, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Bueno, cuando ya entramos en profundidad en este tema, la palabra nos empieza a hablar de que está hablando ¿qué? De la venida del Señor. ¿Ven? Entonces, estos son temas que se malinterpretan mucho en la Biblia, ¿no? Por lo menos aquí muchas personas dicen que un día, que un día para el Señor son como 1000 años. ¿Amén? Entonces muchas personas lo empiezan a, como quien dice, como dicen los judíos, ¿no? Que ellos estudian algo que llama cábala, que es como buscarle un secreto a la escritura, ¿cierto? Entonces ellos empiezan a decir que como un día para el Señor son 1000 años, entonces que, que han pasado, ¿qué? 6 días, ¿cierto? Entonces son que como ya vamos a llegar a 6000 años, han pasado 6 días. Entonces que en los 6000 días, en los 6000 años, cuando cumpla, ya vendría ¿qué? El fin de todo. Amén. Entonces dicen que a los 6000 años, bueno, que a los 6000 años se termina todo, ¿no? Que ya viene Cristo y bueno, y que todo termina. Bueno, referente a este punto, el apóstol Pedro no está diciendo eso, que a los 6000 años se termina todo, no. Amén. Él lo que está diciendo es de que para el Señor un día es como 1000 años. Amén. Entonces para Dios todos estos 6000 años que ya van a pasar, que para Él no es nada, es como un día. Amén. Eso es lo que Él se refiere. Versículo 9. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Amén? Entonces la gente siempre dice, no, que el Señor mire que desde hace 6000 años, 4000, 3000, 1000 años, bueno, etcétera, ¿no? Están diciendo que el Señor viene y nada que viene. Entonces el apóstol Pedro dice, no. ¿Amén? Dice, el Señor no retarda su promesa, si algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, para paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, Dios puede terminar ahora en los 6000 años, cuando van a cumplir, que ya casi los vamos a cumplir, de existencia de la creación del hombre. Falta más o menos un periodo más o menos de 10 años para que completemos 6000 años. Entonces, en este periodo, Dios puede terminar. O como no lo puede terminar, porque él dice que el apóstol Pedro lo que quiso decir fue eso, de que Dios no es que tarde su promesa, sino que Él es paciente para que nosotros ¿qué? Nos arrepintamos. Amén. Procedamos ¿qué? Al arrepentimiento. Amén. Entonces, que quede claro, no es que Él esté diciendo que a los 6000 viene, no. Lo que quiso decir el apóstol Pedro es eso, de que para el Señor un día es como 1000 años. Amén. Y si Él está tardando su venida, ¿es por qué? Porque Él desea que nosotros todos ¿qué? Procedamos al arrepentimiento. Entonces sigamos, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Amén? Entonces, ¿cómo es cuando un ladrón viene en la noche? Que nosotros, cuando el ladrón se da cuenta que nosotros estamos durmiendo,
Él viene ¿qué? Y roba. Nosotros ni nos damos cuenta a qué hora nos ha robado. Así mismo va a ser la venida del Señor. Amén. Que nosotros no nos vamos a dar cuenta cuando Él va a venir. Amén. Porque Él mismo dice en su palabra, Él dice que el día ni la hora que nadie lo sabe. Por lo menos los judíos son más que todos los que están en este cuento de que ya Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y siempre, y todas las personas van dando fechas, ¿y qué? Y se van equivocando. Amén. Y entonces las personas que son incrédulas, ellos empiezan a decir, no dicen que, no, ya ellos no dicen, no, fue que se equivocó fulano o sultano, los judíos, bueno, no. Ellos lo que dicen, no, la palabra de Dios está fallando. Entonces, cuando se da revelaciones de la palabra sobre la venida del Señor, los que dan fechas deberían orarle a Dios. Porque nosotros no podemos dar fechas, darlas por dar fechas que viene el Señor, no. Si el Señor nos ha dicho que viene, si nos lo ha revelado, debemos hablar. Si no, no deberíamos estar dando fechas. Amén. Ese es el tema importante hoy. De que se debe decir, si es como es profecía, porque es profecía, la profecía es cuando Dios la revela. Amén. Bueno, entonces sigamos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche. Dice, en que los cielos como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Entonces eso lo podemos ver que también en Mateo 24. Amén. Entonces mire, la gran señal de que ya Cristo viene, la podemos ver que cuando está pasando eso. Dice que se oscurece el sol. Vamos un momentico a Mateo 24. Esta es la gran señal. Amén. Para saber que cuando nuestro Señor Jesucristo viene. Amén. Mateo ¿qué? Mateo 24. Dice, San Mateo capítulo 24 dice, 24:3. Perdón. San Mateo capítulo 24, versículo 29. Esta es la señal cuando Cristo viene. Mire, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán ¿qué? Conmovidas. Mire, entonces cuando el Señor viene, en la venida del Señor, esto es lo que va a suceder. Amén. Que las potencias de los cielos que van a ser conmovidas, y va a haber, sí, como dice aquí el apóstol Pedro, que todo va a ser ¿qué? Deshecho, va a ser un caos total. Esa es la señal. Amén. Entonces cuando Cristo venga, esto es lo que va a pasar. Amén. Entonces, esa es ¿qué? Es la señal. Amén. No como obvio, si nosotros hoy empezamos a buscar fecha en la Biblia, pues empezamos a decir, bueno, 1948, más lo que es el Salmo 70, el Salmo 90:10, donde dice que para Dios una generación que son de 70 años a 80 años. Entonces, miren, entonces ya sería prácticamente en el 2018, más o menos en este noviembre, ya debería pasar que el rapto de la iglesia, o deberíamos entrar que en la gran tribulación. ¿Amén? Entonces, miren, no es que la palabra de Dios falle, sino que las personas que están hablando de la venida del Señor, ellos son los que están fallando. ¿Amén? Porque entonces en este noviembre ya debería pasar, uno, el rapto de la iglesia, o como dicen los judíos, deberíamos entrar que ya en la gran tribulación. Entonces, ¿qué pasa? Si en noviembre no pasa esto, la gente se va a volver más incrédula a la palabra de Dios. Pero no es que la palabra de Dios falle, sino que son ellos, ¿amén? Lo que están profetizando, que están dando malas profecías. Amén. Yo por lo menos también alguna vez caí en ese error, ¿no? Una vez de pronto coloqué algún video, pero yo lo borré porque ya cambié de parecer, porque uno entré a la conclusión que si uno da profecía, debe ser que la profecía se la dé directamente Dios. No que porque uno le tomó una conclusión de un texto bíblico y ya da fecha, no. ¿Amén? Entonces, y como le digo, tampoco le digo que ellos no estén en la razón, porque como le digo, hay fechas que se están esperando. ¿Amén? Algunos dicen que es en noviembre, entonces pues, hay que esperar, no se sabe. ¿Amén? Uno no puede juzgar a tiempo. Pero la conclusión del mensaje, mire, la conclusión del mensaje que quiso dar el apóstol Pedro es el siguiente. Él dice, por lo menos,
Cuando nosotros miramos todo lo que dice el apóstol Pedro, él dice número uno. ¿Nos dice qué? Dice, sed santos porque yo soy santo. Ese es el mensaje número uno, que debemos vivir ¿qué? En santidad. Porque no sabemos en qué hora venga Dios, venga nuestro Señor Jesucristo, o nos sorprenda la muerte. Entonces, número uno es vivir ¿qué? En santidad. Por eso dice, sed santos porque yo soy santo. Amén. Eso lo dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15. Amén. En Primera de Pedro 2:11 dice también que nos abstengamos ¿qué? De los deseos carnales. Amén. En Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 2, 2:22 dice que Cristo que en él no se halló pecado. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos andar como Cristo anduvo. Entonces debemos andar ¿qué? En santidad. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 1 dice que habla sobre los deberes conyugales. Amén. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 10 dice que nosotros debemos que refrenar la lengua. En 2 de Pedro capítulo 2, 3, aquí hay una señal que también habla para venir al Señor. Dice que ellos harán ¿qué? Mercadería de vosotros. Está hablando ¿qué? De la apostasía que viene. Amén. De que viene, no, de que estamos. Eso también es otra señal, ¿no? De que vamos a estar ¿qué? En apostasía. En segunda de Pedro capítulo 2 versículo 3 dice que ellos harán ¿qué? Mercadería de vosotros. Amén. Eso es apostasía. En el 2:14, ahí mismo, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14, dice que tienen los ojos ¿qué? Llenos de adulterio. Hoy en día, ¿qué? Los pastores que hacen tienen los ojos llenos de adulterio, tanto adulterio espiritual como adulterio ¿qué? Material. Y en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo dice que, ¿cómo se alcanzamos? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Vamos a leerlo. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no os vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Amén. Entonces, mire, antes de la venida del Señor, ¿qué va a haber? Va a haber mucha apostasía, así como estamos hoy en día. Amén. Ya nadie enseña santidad, ya inclusive ya los judíos mesiánicos ya están metiéndose acá y ya bueno, hay una apostasía total. La apostasía, hoy en día la gente lo que solo enseña hoy en día es que mensajes motivacionales, la prosperidad. ¿Amén? Entonces, mire, todo esto es que apostasía. Entonces, ahí podemos ver que ya estamos que en un cumplimiento bíblico de que el Señor está cerca por la apostasía. Y dos, y en el otro punto ya vamos a esperar que cuando el Señor venga. Amén. Entonces, cuando el Señor venga, vamos a ver que va a haber un caos cósmico. Amén. Entonces, Dios bendiga a todos. Y como le digo, hay que vivir en santidad porque sin santidad nadie verá a Dios. Dios los bendiga a todos.